Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Como en los últimos tiempos, prácticamente todos los días, la dinámica de los mercados nos obliga a poner el foco sobre todo en el mercado de granos de Chicago. Los precios de los granos se desplomaron en la bolsa de aquella ciudad estadounidense, luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sorprendiera al mercado al elevar sus estimaciones sobre los volúmenes de las cosechas y de las existencias finales de soja y de maíz estadounidenses. Al conocerse la información, tanto los operadores como los grandes fondos de inversión especuladores apostaban fuerte por recortes en ambos cultivos. Al cabo de los negocios, las pizarras del mercado de referencia global para el valor de las materias primas agrícolas mostraron bajas de $23.14 y $22.60 sobre los contratos agosto y noviembre de la soja, cuyos valores de ajuste fueron de $349.44 y $334.37 por tonelada. Reitero, 349,44 y $334,37 por tonelada. Respecto del maíz, las posiciones septiembre y diciembre en Chicago cayeron $7.58 y $7.68, en tanto que sus ajustes resultaron de $140,64 y de $144,87 por tonelada. Las perspectivas para la zafra de verano en el hemisferio sur siguen siendo complejas, no solo por los mercados, sino por la incertidumbre climática. Como se ve esta situación desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la respuesta es del ingeniero agrónomo Jorge Soujic, director del Proyecto Nacional Agrícola del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. Y bueno, lo que tratamos de enviar en esta jornada como mensaje tecnológico es, bueno, tenemos un año con previsiones de clima lluvioso, esperemos que no sea de más, como siempre, un año niño fuerte, en donde, bueno, el productor está muy jugado de los resultados físicos que pueda tener en el cultivo de soja, y tratamos de brindar nuestro granito de arena en lo que son dos aspectos que consideramos relevantes. Uno es el manejo de cultivo, las variables época de siembra, grupo de madurez, población, y por otro lado todo lo que es el manejo de la nutrición, sabiendo que el peso que tienen los fertilizantes en la ecuación económica de cultivo, ¿no? Escuchábamos al representante de INIA en su exposición hace instantes nada más, y a la chica que hablaba, la agrónoma que hablaba, y ponía especial énfasis en cuanto a las familias genéticas, ¿verdad? A seleccionar la genética adecuada y la variedad adecuada para poder sortear este año niño, ¿no? Exacto, se hacía referencia, más allá de la genética, que obviamente hay diferentes empresas digamos, en el mercado con genética muy buena disponible, en las oportunidades que tienen algunos grupos de madurez dentro de esa genética, de cortos para lo que es el Uruguay, o sea, grupos 4 largos, 5 cortos, en un ambiente de siembras medianamente temprana. O sea, nosotros sabemos que vamos a tener un área de soja de primera muy grande, y entonces nuestro abanico de siembra va a ser importante, y es importante entonces que cuando arranquemos las siembras, saber que tenemos un plus en un año con buena disponibilidad de agua con ese tipo de materiales. Pero digamos, el abanico de materiales también va cambiando de acuerdo a la época de siembra. Si nos ubicamos en lo que es noviembre, el eje del 10 de noviembre, ahí quizás las diferencias entre grupos cortos y grupos un poco más largos no son tales. Lo que estábamos hablando es, bueno, capitalizar una oportunidad que puede surgir este año. En el marco de ese abanico importante de opciones, el productor puede programar su zafra, digamos, teniendo en cuenta además los pronósticos meteorológicos, que el clima en esto es fundamental, obviamente. Tal cual, dentro de la variabilidad que tenemos y la incertidumbre, sabemos que vamos a tener un rango amplio, que el productor puede saber más o menos cuándo le va a llegar el periodo crítico a cada material, de acuerdo a la duración del ciclo. En función de ello, bueno, planifica, y eso lo hace, digamos, eso es consciente de eso,
Y bueno, saber que este pronóstico niño por ahora abarca hasta fines de diciembre, digamos. Teóricamente llueve bien durante noviembre, diciembre, en enero vamos a tener una reserva de agua, pero después no tenemos tan claro el escenario climático para los cultivos de verano, especial para la soja, ¿no? La realidad climática, la realidad de los climas y la realidad agronómica, digamos, ha llevado en definitiva a esta zafra que sea una especie de quiebre entre saber dónde se siembra, cómo se siembra, para qué se siembra y qué resultados vamos a tener en cada lugar donde se siembra, ¿verdad? Es decir, los mercados sobre todo, dónde rendimos mejor para que no tengamos un golpe como el que hemos tenido en aquellas zonas donde se ha sembrado y se ha obtenido un rendimiento mucho más bajo de lo esperado, ¿no? Y acá es fundamental, los datos de la gente de FUCREA muestran claramente, bueno, cuáles son los rendimientos de equilibrio para este año, y también sabemos que hay ambientes que en la sucesión de años los resultados han sido más negativos que positivos. Probablemente muchos de ellos o negociarán una renta a la baja o saldrán del área agrícola porque básicamente son suelos que no tienen aptitud agrícola. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestros suelos para cultivos de verano son de mediana aptitud, los mejores. O sea, no tenemos una gran capacidad de almacenar agua, entonces dependemos mucho de lo que llueve. O sea, solo con el almacenaje no logramos obtener rendimientos altos. Entonces, aquellos suelos que tienen menos profundidad, en los cuales el escurrimiento puede ser más importante, y bueno, van a carecer de eso, y tenemos que convencernos de que no son aptos para tener rendimientos altos todos los años en cultivo de verano. Quien ha obtenido títulos, pero quien ha pasado, como en mi caso, muy poco por la Facultad de Agronomía, está en la tapa del libro eso. ¿Por qué no se ha aplicado en el caso de la soja en el Uruguay, sabiendo que la productividad es media? Y se han utilizado, sin embargo, aquellos terrenos donde no debe esperarse nunca un rendimiento excelente. Y bueno, la lógica económica ha tenido mucho peso, la soja con un precio muy alto fue una gran tentación, y lo que estamos viendo yo creo es una normalización del área agrícola, de lo que debería ser el área agrícola de Uruguay. Conociendo y sabiendo que hay otras áreas son de mediana aptitud y de repente van a tener que empezar a rotar con ganadería, con pasturas también bien hechas, digamos. Todo acá estamos hablando de que hay el margen de error se ha ido achicando para la agricultura y para la ganadería. Lo que tiene que hacerse bien, y entonces, bueno, probablemente veamos, y ya los operadores lo manejan, una retracción del área agrícola y una potencial aumento para la ganadería que se va a dar de diferentes formas, digamos. Desde la investigación, ¿cuál sería el mensaje al productor hoy? El de hoy es, bueno, tratemos de hacer todo lo que la tecnología disponible nos dé, lo que está al alcance de los productores, manejar con cabeza, saber que tenemos un rango amplio de épocas de siembra, que podemos manejar los grupos, etcétera, etcétera, pero saber también que tenemos que pensar en mejorar el sistema agrícola que tenemos. O sea, no podemos tener un sistema basado casi en un cultivo, con un área de trigo que está cayendo mucho, que lo fundamental para los cultivos rindan más, además es la rotación, que haya una secuencia, que haya diversidad, y bueno, ese es uno de los aspectos que también, digo, los técnicos lo saben, pero a veces, bueno, la mirada más de corto plazo hace que esos temas queden solayados, digamos.